Bienvenidos a otra sesión del jueves de conciencia corporal y vamos a sentarnos en la silla con la pelvis hasta atrás, de preferencia que sea una silla fija, que no sea de rueditas. Y dejando caer el peso completo sobre el asiento, acomodándose lo que sea más cómodo para ustedes. Entrelazamos los dedos de las manos, colocamos sobre los muslos, los antebrazos sueltos, los dedos sí están entrelazados, pero no apretando las manos. Vamos a ir soltando tensiones conforme vamos haciendo un recorrido. Esta vez de abajo hacia arriba, comenzando con las plantas de los pies. ¿Dónde está la planta derecha? Si tiene contacto el talón, ¿qué partes de la planta del pie tienen contacto con el piso? Y no forzar nada, primero observar cómo está, no querer pisar todo el piso, ¿no? Si donde se sienta contacto está bien, primero no modificamos nada, observamos cómo está. La otra planta del pie, el pie izquierdo, la planta del pie izquierdo. Y de ahí hacia los tobillos, si los tobillos se pueden sentir apretados por la calceta, quizá. De los tobillos hacia las pantorrillas, hacia las corvas de las rodillas y muslos. Cada quien tiene un cuerpo distinto, tenemos una historia distinta, entonces cada quien a su propio ritmo. Mientras hacemos este recorrido de sensación, la sensación es posible por esta posibilidad de la propiocepción del sistema nervioso. Sin tener que mover la pierna derecha, sentirla, donde hay contacto de la pierna derecha con el asiento, donde hay contacto de la pierna izquierda y saber cuál es cuál, hacer esta diferencia en las sensaciones, la propiocepción, parte de sus funciones del sistema nervioso. Y también por encima de los muslos, cerca de los genitales, cerca del hueso púbico, de las ingles, entonces están los antebrazos. Y observar si es posible sentir con las piernas el peso de los antebrazos. Y en especial hoy les voy a pedir por favor que noten su temperatura. Sí, cada vez que se recuerden de sentir cómo está mi temperatura, si siento calor, siento frío, no lo sé, pero más con la sensación que con la cabeza, ¿no? No nos interesan números, sino dónde siento calor, dónde siento frío y principalmente calor. Observemos si en las palmas de las manos, alrededor de las manos, en el dorso, los dedos, pulgares. Si es posible sentir ahí la temperatura, ¿cómo es la temperatura en estas manos? Las propias. Y estábamos en los muslos, en las ingles, y dejamos suelta
la tensión de las ingles y de los muslos y de los glúteos, permitiendo que esta apertura entre las rodillas sea natural, no forzada, muy abierta y tampoco muy cerrada, sino conforme se hayan sentado, se relajan y como se abran estas piernas. Y observando si los pies abajo están más cerca o más lejos. En mi caso están más cerca los tobillos y los pies. Todavía no modificamos nada. Inhalamos y exhalamos y vamos a recorrernos a la mitad del asiento. Esta vez ya nos vamos a empezar a mover. Colocamos las palmas de las manos antes de las rodillas. Plantas de los pies en el piso. Y empujamos con los isquiones hacia el techo. Los isquiones empujan hacia el piso o hacia el asiento y con la columna tratamos de hacer una vertical en donde el tope de la cabeza apunte hacia el techo, tratando de buscar si se puede estirar o hacer un espacio entre cada vértebra, de manera que el peso del cuerpo cae naturalmente sobre los isquiones, sobre los glúteos. En los glúteos tenemos dos huesos de la pelvis, los más bajos, los que están hasta abajo, y con esos empujamos el asiento y crecemos todo el tronco hacia arriba, incluso la cabeza. Observamos dónde está la respiración y cada exhalación es la posibilidad de dejar caer el peso sin perder esta verticalidad. Sin forzar hacia arriba, sin forzar hacia ningún lado, solo dejando caer. Y vamos a tomar la mano derecha, la vamos a colocar en el tope de la cabeza, de manera que los dedos caigan al costado del cráneo, cerca de la oreja o apuntando hacia la oreja los dedos, pero sin hacer fuerza. De manera que el codo queda orientado hacia la derecha y un poco hacia arriba, como en esa dirección. Si quieren ver el video, en esa dirección, ¿no? Y entonces aquí vamos a cerrar el codo un poco y luego abrirlo sin dejar de presionar el piso con los isquiones y permitiendo cada vez que va el codo hacia enfrente, voltear la cabeza. Y es preferible que la mano jale a la cabeza a que la cabeza haga el movimiento. Primero, el fijarse en el hombro, en el omóplato derecho. Pero ya he sentado otra vez. Seguimos sentados en el centro. Vamos a volver a empezar. Palmas de las manos en los muslos. Regresamos la pelvis hasta atrás, descansamos. Entonces, ¿a cuál voy? Vamos a descansar. Pero vamos a empezarlo de nuevo otra vez. ¿Sí? Mira. Primero descansar. La cosa del descanso ¿por qué hay tantos descansos y por qué volvemos a empezar en este momento? Es por dónde está nuestra atención. No hay mal, no hay bien. Aquí en estas sesiones no está mal, no está bien. Si me confundo, si no agarro porque se traba el audio, por la razón que sea, puedo volver a empezar. Entonces, ubicar dónde está la respiración, los contactos. Habíamos hecho el recorrido de la planta de los pies hasta las caderas. De aquí podemos ir hacia arriba. ¿Cómo se siente?
respirar y inhalar y exhalar en la parte media del tronco, donde sentimos la cintura, donde cada quien sienta su propia cintura. Si nos percatamos del movimiento, Andrea mandó un video de Face de cómo es la bóveda del diafragma. Tratemos de percibir si al inhalar y al exhalar podemos percibir esta bóveda. Cuando baja y cuando sube. Mucho de estas sesiones que tenemos los jueves a las 5 de la tarde es la percepción. ¿De qué me puedo dar cuenta? A eso le llamamos conciencia. Entonces, percepción y conciencia. ¿Qué puedo soltar? Si se pueden soltar los pensamientos, mucho mejor. Y de ahí de la bóveda hacia arriba, cómo se mueven las costillas, hacia las axilas, hacia los brazos, hacia los hombros, hacia la espalda, omóplatos. Notar si puedo percibir temperatura en la espalda, en las axilas, en el pecho. Y volvemos a comenzar con el movimiento. Nos recorremos a la mitad del asiento. Palmas de las manos en los muslos antes de las rodillas. Empujamos con los isquiones, con los huesos de la pelvis, los que están en cada glúteo hacia el asiento. Y crecemos la columna hacia el techo. Como si quisiéramos hacer espacio entre cada vértebra, de manera que nuestro tope de la cabeza crece un poquito hacia el techo, sin forzar nada, y más bien dejando caer el peso del cuerpo y que se acomode esta vertical. Tomamos unas cuantas respiraciones. Sintiendo lo que se pueda sentir, desechando los pensamientos y ahora sí, la palma de la mano derecha sobre el tope de la cabeza. Si no es clara la indicación, pueden ver el video que está enfrente, donde estoy yo. Y entonces los dedos van a apuntar hacia la izquierda y el codo hacia la derecha. Los dedos están apuntando a mi oído izquierdo y el codo derecho hacia la derecha y hacia arriba, que está en esta inclinación. ¿Sí? Y entonces vamos a dirigir el codo hacia enfrente, pero no vamos a dejar que esto esté interactuando, que la muñeca interactúe con la cabeza como si giráramos. Imagínense una taparrosca del refresco que más les guste y nosotros mismos somos el refresco. De manera que cuando el codo va hacia enfrente, la cabeza gira hacia la izquierda porque la mano gira hacia la izquierda y hacia atrás. Y hacemos este movimiento varias veces del codo hacia la derecha, de ahí a la derecha, pasarlo hacia enfrente, notando dónde más hay rotación. Quizá no nada más sea la cabeza, sino todo el tronco, clavículas, hombros. ¿Qué pasa con el otro omóplato? Observar cuánta fuerza están ocupando en el brazo. Dejen eso en paz, es muy probable que se canse, entonces lo dejamos en paz. Inhalamos una vez, dos veces, sin perder esta vertical. Si ya me empecé a desparramar, pues entonces puedo recordarme a mí mismo, empujar con los isquiones el asiento y con el tope de la cabeza hacia el techo.
De esta forma también están mejor organizadas las vísceras. Si así podemos sentarnos a comer, está muy bien. Volvemos a intentar con el mismo brazo, con la misma mano. Mano derecha sobre el tope de la cabeza, el pecho ligeramente abierto, de manera que el codo derecho apunte hacia la derecha, los dedos de la mano derecha caigan a un costado del cráneo, apuntando hacia la oreja izquierda. Y volvemos a comenzar llevando el codo derecho hacia enfrente. Y que entonces esta rotación venga dirigida desde la espalda, omóplato, brazo, y que el cuello y la cabeza participen, pero por consecuencia del movimiento, es decir, que el esfuerzo no lo hagan con el cuello ni con la cara, soltando el entrecejo. Notando qué pasa con los isquiones, si hay movimiento ahí, si hay movimiento incluso en las piernas, en la bóveda que acabamos de repasar. Dejamos eso en paz. Sueltan la cabeza, regresamos hasta atrás, entrelazamos los dedos de las manos, retomamos la respiración, dejamos caer el peso del cuerpo, soltando lo que podamos soltar en este momento. Que quizá tenga que ver más con una actitud y con dejar que los pensamientos corran sin querer controlar nada en específico. Darse cuenta, inhalar y el exhalar, dejarlos ir. Podemos cerrar los ojos y observar cómo es la tensión en la cara. Si podemos soltar la expresión, soltar los ojos, incluso los ojos aquí, moverlos de izquierda a derecha. Suave, lento. Estas sesiones de conciencia corporal, en mi caso, está dado desde las disciplinas somáticas, que es dirigir la atención hacia adentro, cómo funciona. Poca teoría en ese sentido, y más bien experienciar o experimentar cómo voy sintiendo cada parte. En este caso, que están los ojos moviéndose de izquierda a derecha, hacerlo lento y notar si brinca el movimiento, si se siente arenoso los ojos, si estoy apretando demasiado los párpados y soltar lo que pueda soltar. En este sentido, conciencia, nos vamos a referir a qué me puedo dar cuenta. Si no me doy cuenta de una tensión, no la voy a poder soltar. Vamos a regresar a la mitad del asiento, por favor. Y vamos a ir con el otro brazo, con la mano izquierda. La mano izquierda va a colocarse sobre la cabeza. El codo está, el pecho está ligeramente abierto y el codo apunta hacia la izquierda y exactamente como la posición anterior, ¿no? Que los dedos no están aprisionando o apretando la cabeza. Y volvemos a ir a llevar el codo hacia enfrente.
Si llega aquí a esa distancia, con eso está bien. Si avanza 2 milímetros, 2 centímetros, incluso se pasa, está bien, es cosa de cada quien, de cómo siente cómodo. Pero la idea es que sea cómodo el movimiento, sea agradable y pueda observar diferencias. ¿Qué pasa de este lado que no pasaba del lado derecho? Y entonces quizá tengo que hacer uso de la memoria. ¿Cómo era cuando iba hacia la derecha? ¿Era fluido? ¿Brincaba en algún momento? Aquí, ¿hacia qué isquión se está recargando el peso? Por eso necesitamos atención libre, que no esté ocupada en los pensamientos, para que pueda observar qué más cosas hay que puedo observar. Quizás se me cansa más el brazo derecho que el izquierdo. ¿Hacia dónde van los ojos mientras hacemos el movimiento? Y lo pueden experimentar tratando de hacerlo con los ojos cerrados. Descansamos un momentito el brazo derecho. Volvemos a empujar los isquiones hacia el asiento, el tope de la cabeza hacia el techo. Dejamos caer el peso, sentimos incluso el peso de nuestro cuerpo en las plantas de los pies, en los isquiones. El peso de cada brazo sobre cada muslo, cerramos los ojos, sentimos la respiración. ¿Dónde hay movimiento solo por el hecho de inhalar y exhalar? Observar si hay movimiento detrás de la nuca, abajo de la cabeza, entre los omóplatos. ¿Hasta dónde desciende la respiración? Desciende hasta el vientre, podemos soltar el vientre. Y vamos a anclar la atención ahí en los isquiones. Volvemos a tomar la posición, la palma izquierda sobre el tope de la cabeza, ligeramente abierto el pecho. Comenzamos el movimiento de izquierda a derecha. Notando si lo hacen con el tronco o si lo hace el codo cerrándose. Recuerden que la indicación fue cerrando el codo hacia enfrente y que la cabeza sea la que por consecuencia se mueva. Notando si es posible soltar las tensiones de la cara, del brazo contrario, del brazo derecho. ¿Cómo puedo hacer más eficiente este movimiento sin que me cueste trabajo? ¿O dónde está el trabajo? Conectamos con la respiración, dejamos el brazo en paz, regresamos al respaldo, descansamos ahí un momentito, dejando caer el peso del cuerpo, quizá estirando las piernas hacia enfrente, dejando caer los talones, que no estén recogidas las piernas, sino semi estiradas, pero sin tensión y dejar caer el peso. Conectamos con la respiración y sentimos cómo está esta estructura ósea. Desde la cabeza, los huesos de la cara, columna, en el cuello por la parte de atrás, la zona cervical, hacia los hombros, omóplatos. ¿Dónde está el contacto con el respaldo? Es decir, ¿en qué partes de la espalda siento presencia de contacto con el respaldo?
Y al mismo tiempo escuchamos los sonidos que vienen de fuera del edificio. Si hay sonidos de carros, de camiones, de perros, personas, pájaros. Una atención simultánea y dividida entre lo que sucede afuera y lo que sucede de la piel hacia adentro. Nos vamos a recorrer de nuevo a la mitad del asiento. Vamos a empujar de nuevo los isquiones hacia el asiento, crecer el tope de la cabeza hacia el techo, sin forzar nada con la espalda ni con el pecho. Plantas de los pies en el piso. Observamos el peso del cuerpo. Volvemos a llevar la mano derecha al tope de la cabeza. Y esta vez no vamos a cerrar el codo, sino vamos a llevarlo incluso más hacia la derecha, de manera que que jalamos la cabeza hacia la derecha. Esta vez los dedos iban a sostener o dirigir la cabeza como si fuese hacia el hombro derecho. Y entonces vemos el cambio de peso en los isquiones, es decir, jalamos hasta que sintamos que cambia el peso hacia el isquión derecho y regresamos a vertical. Vamos y volvemos suavemente, notando dónde está el cambio de peso. Si ya empezó el cambio de peso ahí, hasta ahí. Si quiero explorar un poco más, ir un poco más hacia la derecha, pero que sea en esa dirección, hacia la derecha. Porque incluso puede ser hacia la derecha y hacia enfrente, y el peso del cuerpo va a cambiar en una diagonal hacia enfrente o hacia atrás. Y exploren, ¿no? Podemos ir hacia la derecha, jalando la cabeza que vaya hacia el hombro. Suave, despacio, luego hacia la derecha también jalando la cabeza hacia el hombro, pero llevándolo el peso del cuerpo un poquito hacia enfrente y suavecito, notando cómo rueda el isquión y cambiamos el peso, vamos hacia la derecha y hacia atrás. Notando qué pasa con el cuello, qué pasa con la cabeza, qué pasa con las costillas del otro lado, del lado izquierdo. Dejamos eso en paz, descansamos ahí. Sin perder la vertical, inhalando por la nariz, exhalando también por la nariz, dejando caer el peso del cuerpo y con ello todos los problemas, todo lo que no tenga que ver con esta sesión, puede esperar. Podemos darle atención a nuestro cuerpo en este pedacito de tiempo, sintiendo la respiración, empujando isquiones hacia el asiento, llevando el tope de la cabeza hacia el techo, sin forzar nada, dejando caer, observando los sonidos, soltando las tensiones que no sean necesarias. Al inhalar y al exhalar, soltando el vientre, entrecejo. Y lo volvemos a intentar, pero esta vez con el brazo izquierdo, con la mano izquierda. Con la mano izquierda la llevamos en el tope de la cabeza, de nuevo, pecho más o menos abierto, que el codo apunte hacia la izquierda, la mano sobre el tope, los dedos caen hacia la derecha y llevamos el codo hacia la izquierda y la cabeza la jalamos como si quisiéramos que fuera
hacia el hombro izquierdo y regresamos al centro. Muy despacito y muy chiquito, la idea no es que se caigan de la silla, sino que observen el peso, cómo se reacomoda o se distribuye esta vez hacia la izquierda, hacia el isquion izquierdo. Pero para que eso sea posible, algo tiene que organizarse en el cuerpo, desde el hombro izquierdo, derecho, cadera derecha, costillas. Entonces, por eso les pido atención disponible o libre para observar qué pasa de la cabeza hasta los isquiones. Y aquí también podemos investigar hacia la izquierda, pero hacia enfrente. Notando que regresa primero, si regresó primero la cabeza, el codo hacia atrás, y oreja al hombro, cambio de peso. Mientras sea cómodo, si hay dolor o es un poco incómodo, hacerlo más chiquito. Y si ni siquiera es posible, entonces con la imaginación. Dejamos eso en paz y vamos a ir hacia el tapete, por favor. Y en el tapete se van a colocar boca arriba. En mi caso yo escogí algo así como una colcha. Nos acostamos boca arriba. Dejamos caer el peso del cuerpo. Volviendo a abrir la atención a lo que suena afuera, dejando caer el peso completamente. Las palmas de las manos hacia abajo. Conectando con la respiración, cómo se siente inhalar, dónde hay movimiento. Si es acaso el movimiento el que nos puede dar conciencia, ese desplazamiento. Donde hay contacto en los pies, en los talones. ¿Qué parte del talón de cada pie tiene contacto con el piso? Hacia las pantorrillas, corvas de las rodillas y muslos. Glúteos y posiblemente el sacro, ahí donde comienza la columna. Notar si la zona lumbar tiene contacto con el piso, si no lo tiene, no forzarlo. Notar que esa curva es natural. Y donde vuelve a aparecer contacto en la espalda, en el piso, cerca de los omóplatos o en las costillas.
Sentir el contacto desde los hombros hasta los dedos de cada brazo, el contacto con el piso donde lo haya. De la mitad de la espalda hacia los omóplatos y en medio de los omóplatos, donde sigue corriendo la columna hacia las cervicales. Y desaparece el contacto de la columna en el piso, pero vuelve a aparecer en la cabeza. Y llegando ahí a la cabeza, entonces vamos a dirigir los ojos hacia la izquierda y hacia la derecha junto con la cabeza. Observando dónde está la lengua y la mandíbula. Y al rodar la cabeza, observar dónde hay movimiento. En los hombros, en el pecho, en el cuello. ¿Cómo es ese movimiento? Si brinca. Dejen eso en paz y descansen como les dé la gana descansar. Pueden ponerse en posición fetal. Boca arriba, boca abajo, como les dé la gana, pero soltar. La única condición es que en esta nueva posición puedan soltar el peso de su cuerpo más. Nos vamos a volver a colocar boca arriba. Los brazos extendidos, esta vez el derecho hacia la derecha, el izquierdo hacia la izquierda con las palmas hacia arriba. Y vamos a flexionar la rodilla izquierda colocando la planta del pie en el piso. Y vamos a rodar la cabeza y la rodilla, la vamos a dirigir en la misma dirección en la que va la cabeza. Pero observen, si su nariz está enfrente de ustedes, está ahí en la cara, ¿qué línea delinea la nariz? Si la nariz tuviese un señalador, una pluma, una brocha, un pincel, ¿cómo sería la línea que traza sin que pierdan el contacto con la pierna derecha? Es decir, que su atención está dividida entre lo que sucede con su pelvis, la ingle izquierda, la rodilla, toda la parte de abajo al moverse de izquierda a derecha.
Y al mismo tiempo está en sus ojos, en su cara, observando cómo es la línea que traza la nariz cuando la cabeza rueda. Y traten de que ruede su cabeza y no la carguen del piso. ¿Dónde más sienten movimiento y cómo es esa sensación de movimiento? Recordando no ir hasta el extremo, hacerlo con cuidado, con calma, suave, despacio. Más como saboreando el movimiento, descubriendo cosas que sea interesante, agradable. Porque ahí donde empieza a ser incómodo, desagradable, el sistema nervioso encuentra pretextos para no hacerlo. Entonces, primero por donde es agradable. Dejen eso en paz y descansen como les dé la gana. Imaginemos a un niño que va a aprender a andar en bicicleta. Podríamos ser nosotros. Recordar cómo fue que aprendimos a andar en bicicleta o no aprendimos, o nadar. Estos dos son buenos ejemplos. Si al contrario de haberlo entendido, se equivoca y cada vez se cae, el sistema nervioso no va a querer hacerlo más, va a evitarlo incluso. Aunque el niño tenga muchas ganas de aprender, se le quitan después de tanto golpe. El sistema nervioso dice ya no quiero más golpes, ¿no? O no me voy a ahogar porque la experiencia que tuve fue desagradable, entonces no quiero sentir desagradable. El sistema nervioso va a buscar formas de evitar lo desagradable, queramos o no. Eso no es con nuestra personalidad. Pero entonces hacer este tipo de repaso de conciencia del cuerpo bastante suave, que sea agradable, quizá nos abre las posibilidades para aquellas cosas que no nos atrevemos, a las cuales no queremos confrontar o que queremos evitar. He notado que con este tipo de sesiones mucha gente cobra más seguridad en sí mismo, se mueve más libremente. Abramos de nuevo los brazos, coloquémonos igual boca arriba, las palmas hacia arriba. Conectamos de nuevo con la respiración, flexionamos la planta del pie derecho, llevamos la rodilla orientada hacia el techo, la planta del pie en el piso y volvemos a hacer lo mismo que el movimiento anterior, que la rodilla y la cabeza vayan en la misma dirección. Si la rodilla va hacia la derecha, la cabeza va hacia la derecha. Si la cabeza va hacia la izquierda, la rodilla va hacia la izquierda. Imagínense que entre la rodilla y la nariz hay una cuerda o hay un tubo, si quieren, un palo o algo que si se mueve uno, se mueve el otro. Observen si se mueve primero uno o el otro. Que aún intentando moverlos juntos, se mueve más rápido uno. Y al tratar de sincronizarlos, ¿qué sucede en la columna? Permitan que los ojos participen también, que vayan hacia la izquierda o hacia la derecha conforme avanza la cabeza y la rodilla. ¿Cómo es la sensación en su pelvis, en el suelo pélvico? Ahí en los isquiones, detrás de la cabeza también, en la nuca, en la espalda, movimientos suaves. Y de nuevo hasta donde sea cómodo.
no ir más allá, incluso detenerse antes. No importa que el movimiento sea chiquito, de hecho, entre más chiquito y más suavecito y más despacio, mucho mejor. Al menos en estas sesiones. Si por la razón que sea se olvidó de inhalar y exhalar o de estar junto con la respiración, es decir, que nos acompañe toda esta sesión, la retomamos, no pasa nada. Siempre tenemos la posibilidad de volver a empezar o de retomar, si es el caso. Dejamos eso en paz, descansen como les dé la gana descansar. La única condición es soltar el peso del cuerpo, soltar los pensamientos, las emociones. Dejar que esta atención vague por donde le dé la gana dentro del cuerpo. Notar cuáles son los pensamientos, esta serie de asociaciones y dejarlas correr, dejarlas ir. Quizá preguntarme internamente cómo estoy, cómo me siento. Prestando atención no al diálogo interno o no a la voz que responde, o sin responder más bien, y dirigir la atención al cuerpo. Cómo me siento es cómo estoy sintiendo. Se lo toman con calma para rodar hacia la izquierda o hacia la derecha, para empujarse del piso suavecito, despacio, no hay prisa, tómense de su tiempo. Y ya que se sienten un momentito, después de sentados, pueden ponerse de pie con calma igual, caminar un poquito hacia la cocina o hacia donde ustedes quieran y regresamos para comentar la experiencia.